o sobre WIN, la empresa peruana de fibra óptica que le está ganando a dos transnacionales gigantes como Telefónica y Claro. Keiko Fujimori ya no será juzgada por obstrucción a la justicia, pero sí por organización criminal y lavado de activos. La JNJ se ha lavado las manos con decenas de decisiones irregulares. La impunidad del acosador de periodistas que sigue libre y una decisión histórica. Estados Unidos debate qué hacer para romper el monopolio de Google. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el lunes 18 de agosto, el día en que Pamela López finalmente ha acusado a Cristian Cueva de haberla agredido. Pero en Cienciano dicen que eso es normal, que el señor igual va a jugar y que qué pena. En fin, pero vamos a arrancar hoy con un tema totalmente distinto, uno que les prometí la semana pasada, que la investigación corporativa es nuestra pasión. Esta es la historia de WIN, la empresa peruana de fibra óptica que está haciendo sudar sangre a Telefónica y Claro. ¿De dónde salió? ¿Cómo ha logrado competirle de tú a estos dos monstruos? Y lo que casi nadie sabe, ¿quién es el silencioso empresario que está detrás de esa compañía? Ya les cuento. WIN se fundó en los primeros años 2000, pero con otro nombre. Se llamaba Optical Networks. El foco de su negocio era conectar internet a empresas, pero en realidad sobre todo estaba enfocado en conectarlo a entidades públicas. ¿Por qué? Una razón es que para Telefónica, de capitales españoles, el Estado peruano era una complicación innecesaria. Ya saben, la burocracia, el papeleo, la corrupción que impera en todas las entidades del Estado. Lidiar con licitaciones públicas es una tarea atemorizante para quien no está dispuesto ni acostumbrado a tanta complicación. Telefónica llevaba una década siendo la reina indiscutida de las telecomunicaciones en Perú, después de haberse comprado el monopolio que tenía la nefasta compañía peruana de teléfonos, y pelearse por contratos con el Estado era eso, una complicación innecesaria para ellos. A inicios de los 2000 recién se estaba abriendo la competencia en ese mercado. Acababa de entrar TIM, que si empezaran a peinar canas, seguro que lo recuerdan, y estaba por llegar Claro, la transnacional del multimillonario mexicano Carlos Slim. Pero era todo muy incipiente. También lo era Optical Networks, pero ellos trazaron una estrategia inteligente. En las licitaciones con el Estado se ganan puntos por bajar el precio y por ser chiquitos. Y ellos eran eso, una pyme que podía bajar sus márgenes. Operaban en un local en La Victoria y empezaron a ganar contratos. Municipalidades, oficinas descentralizadas, edificios de entidades públicas. Conectar una entidad pública una vez ganado el contrato no era tan difícil. Le podían alquilar los tramos troncales de la red a Telefónica y de ahí digamos que solo es jalar un cable. Y el detalle es que Ociptel, el regulador de las telecomunicaciones, pone límites a los precios que Telefónica puede cobrar por alquilar sus tramos troncales de la red. Esto, claro, para que no bloquee la competencia. Y así, sin mucho costo hundido, usando parte de la red de los españoles, Optical Networks empezó a crecer. Una fuente del sector que conoce directamente al dueño de WIN me describe su estrategia como la de un visionario. Apoyado en los contratos con el sector público, WIN empezó a desarrollar su propia infraestructura de redes. Poco a poco, pero a paso seguro. Vamos 15 años hacia adelante. Según mi fuente, hacia el 2019, WIN ya tenía 1000 kilómetros de redes en Lima, y entonces les vino la suerte. Que para tener éxito en lo que sea, un granito de buena fortuna necesitas. Llegó la pandemia. Sí saben qué pasó con la pandemia, ¿no? Con todos encerrados en casa, la gente empezó a demandar internet como bestia. Sobre todo velocidad. Y eso te daba la fibra óptica, más velocidad. Aquí un paréntesis. Otra fuente con la que conversé, que ocupó altos cargos en Ociptel, me explica que conectar fibra óptica en Perú es más fácil que en otros países. Aquí te permiten hacerlo por aire con cables volantes. En otros países, en Europa por ejemplo, te exigen que las conexiones sean subterráneas. Tienes que romper, rehacer, es todo un costo. Aquí, como digo, es jalar un cable, y poco antes de la pandemia, WIN había decidido aprovechar la red que ya tenía para entrar con todo al segmento residencial. A puro pulmón, con una fuerza de ventas que iba casa por casa, dice mi fuente, que empezaron a vender. Y claro, con la pandemia su negocio residencial explotó. Miren
Miren este gráfico, del 2020 al 2023, las conexiones de fibra óptica del Perú se multiplicaron por 5, hasta más de 2 millones. Entonces Win separó su negocio en dos razones sociales distintas. Win propiamente dicha, la del logo naranja que todos han visto para el segmento residencial, y Win Empresas, que nació a partir de lo que antes fue Optical Networks. Con esta segunda canalizan todos sus negocios con entidades públicas hasta hoy. Win entró con fuerza a las grandes torres de vivienda social de Lima. Nuevamente, jalas un cable y conectas a decenas de vecinos. Masa crítica. Su propuesta comercial fue agresiva, planes a bajo costo y mucha velocidad. Y les ha resultado. Al 2024 están empatados con Telefónica en share de mercado en Lima Metropolitana, con 37% cada una. Ojo, me refiero solo a la fibra óptica. En 2022 incluso le habían sacado ventaja. Claro, se ha quedado muy atrás. En el resto del Perú, eso sí, hay lugares y lugares. Win es rey en La Libertad, por ejemplo, con 30%, pero otros como Ica o Lambayeque han sido copados por WOW. La de WOW es toda otra historia que ya les contaré. Por ahora quédense con que WOW decidió entrar con fuerza a las regiones. Por su lado, Win Empresas sigue ganando millones en contratos con el Estado. Si revisan el portal de proveedores adjudicados del OCE, la lista de contratos es interminable. Hay cientos, sin exagerar. La mayoría son parecidos. Conectar internet a una red de videovigilancia de un distrito en alguna parte del Perú, conectar internet a una oficina descentralizada de alguna entidad, etc. Pero claro, contratar con el Estado tiene su maña. Y a veces se dice que es como la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Iván Chumo, ex representante legal de Win Empresas, fue condenado a 6 años de cárcel en 2023 por colusión agravada en uno de esos cientos de contratos. Desde Win, a quienes claro que pedí sus descargos, me dijeron que la sentencia fue revocada en segunda instancia y los cargos retirados. Una de las razones sociales con las que operan, Optical Technologies, estuvo inhabilitada para contratar con el Estado. En Win aseguran que la sanción fue anulada por la Corte Suprema el año pasado. No me enviaron, sin embargo, los documentos de ambos casos. Pero ya, cerremos con lo que todos se preguntan. ¿Quién está detrás de tan exitoso negocio? ¿Quién es el dueño de Win? Se llama Eduardo Barriga y vive en silencio. ¿Ustedes han escuchado de él? Bueno, yo tampoco hasta que hice esta investigación. Es el señor que ven en pantalla. Nació en Madre de Dios, tiene 48 años. Mi fuente que lo conoce lo describe como el Genaro Delgado Parker de las telecomunicaciones. Dice que tiene una personalidad particular y que supo ver lo que nadie más vio. Ya saben, la oportunidad de negocios que les he explicado al inicio. Dice mi fuente que lo conoce. La familia Barriga tenía un capital ahorrado y Eduardo los convenció de invertirlo en el negocio de fibra. El padre de Eduardo Barriga, su homónimo, era un general de la Guardia Republicana, un cuerpo de seguridad que en el primer gobierno de Alan pasó a ser parte de la policía que todos conocemos. Barriga padre fue destacado a distintas ciudades, entre ellas Madre de Dios, donde nació su hijo, el Visionario. Luego se fue a Arequipa, donde Barriga hijo hizo en 2022 esta denuncia por pérdida de armas, una escopeta, 2 pistolas y 2 carabinas. Desde Win aseguran que eran de cacería. Barriga hijo también registra otra denuncia, esta en su contra, por haber chocado en presunto estado de ebriedad. Desde Win aseguran que la investigación fiscal no llegó a nada, como siempre, obvio. Y también indican que el señor nunca aparece en público por motivos de seguridad personal, cito. Quienes ponen la cara en Win son Eduardo Sagaceta, su gerente general, Víctor Jauregui, su vicepresidente comercial, y Nilton Rodríguez, el gerente de Win Empresas. Pero bueno, ahora ya saben quién es el verdadero empresario que le está ganando a Telefónica y Claro, incluida su más reciente victoria en Indecopy por el comercial de la rata, que ya les conté. Si quieren saber más, déjenmelo en los comentarios que seguimos investigando. Vamos a un primer corte y volvemos con Keiko Fujimori, que seguirá afrontando juicio por organización criminal, pero ya no por obstrucción a la justicia. La JNJ, que ha ratificado decenas de decisiones cuestionables del ex CNM, y el acosador de periodistas que sigue impune. Volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon. El link está en la descripción de este video. O también puedes yapearnos al QR que está en pantalla. Titulares.
1. El Poder Judicial determina que Keiko Fujimori ya no será juzgada por obstrucción a la justicia, pero ojo, sí seguirá en juicio por organización criminal y lavado de activos, y esa es la noticia. Explico. Los jueces ordenaron excluir del juicio oral por el delito de obstrucción a la justicia a Keiko Fujimori y a otros acusados más, entre los cuales destacan los abogados Arsenio Oré y Juliana Loz. Pero este es solo uno de tantos delitos por los cuales Fujimori está siendo procesada, de hecho, uno de los menos relevantes. El fiscal José Domingo Pérez acusó a Keiko Fujimori por al menos 5 delitos importantes, hay muchos por delante todavía, y a pesar de que lo ha vuelto a intentar, Keiko no ha logrado que le excluyan de los cargos más graves, como organización criminal y lavado de activos, que ya les dije que igual va a ser bien difícil de probar. No deja de ser un golpe más para los fiscales Lavallato, pero siguen en contienda. ¿De dónde salió todo esto? Lo resumo cortito. La figura clave aquí es el abogado Arsenio Oré, quien había sido acusado por José Domingo Pérez por el delito de obstrucción a la justicia en el caso Cócteles, por el cual se está investigando a Fujimori. Sin embargo, Oré interpuso una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional y el TC la declaró fundada. Ahora ya da igual el porqué, pero es a raíz de eso que los demás involucrados que estaban acusados por obstrucción a la justicia en el caso Cócteles pidieron que también se les excluya del juicio. Pero claro, hay varios acusados que, a diferencia de Oré, que solo estaba acusado por obstrucción a la justicia, tienen todavía varios cargos acumulados, como Keiko. Ya saben los nombres conocidos: Jaime Yoshiyama, José Klimper, Adriana Tarazona, Pierre Figari, Ana Hertz, etc. Todos seguirán afrontando el juicio oral por los otros delitos. Sí, es obvio que querían bajarse el juicio entero y no lo han podido hacer, como manda la sensatez. Veremos qué más trae, que aquí les seguiremos contando. 2. La Junta Nacional de Justicia se ha lavado las manos con decenas de decisiones irregulares del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, el de los hermanitos. Un completo informe de Ojo Público reporta que la JNJ ha confirmado 59 polémicas resoluciones del desaparecido CNM, del que se suponía que iban a remediarle las cagadas. Recordemos un poco, en el 2018 se destapó el mayor caso de corrupción en el sistema de justicia peruano del que tenemos registro moderno. El caso Cuellos Blancos, gracias a unos audios en los que se escuchaba a miembros del CNM involucrados en corrupción, tráfico de influencias, organización criminal, entre otros delitos. Había un audio de un juez pidiendo dinero para canjear la pena de un presunto violador de menores, por Dios. Bueno, luego de este destape, el Congreso encargó a la Junta Nacional de Justicia la tarea de revisar todos los actos administrativos del CNM, o sea, que chequearan lo que habían hecho los Cuellos Blancos y resarcieran lo que estaba mal. Sin embargo, Ojo Público ha encontrado 59 expedientes con anomalías que fueron simplemente archivados y no anulados. Y estos expedientes involucran temas como el nombramiento, ratificación y procesos disciplinarios de 62 jueces y fiscales. Solo para darles un ejemplo, la JNJ revisó el proceso disciplinario de 5 jueces supremos, entre ellos César Inostroza Pariachi, ex juez supremo. Se trata de un caso en el que los magistrados absolvieron a la presunta culpable de trata de personas contra una adolescente de 14 años en Madre de Dios. Los argumentos eran de circo, según Ojo Público, que al ser dama de compañía, la menor solo tenía que beber con los clientes y no realizaba labores que hubieran agotado su fuerza. Inaceptable. Los otros jueces de la sala eran Javier Villestein, Josué Pariona, Duberlí Rodríguez y José Neira. ¿Saben qué hizo la JNJ? Se lavó las manos, dijo que no está en sus competencias revisar eso y se la mandó al Congreso. ¿Para qué entonces está la JNJ? ¿Solo para casos políticos? Ya les dije varias veces, sí, el Congreso quiere tumbársela, sí, para controlar los entes electorales, sí, pero la verdad es que nadie de a pie la defiende porque el sistema de justicia no es hoy mejor que hace 5 años. Y 3. El Poder Judicial al fin ha dictado prisión efectiva para el acosador de Manuela Camacho y demás periodistas. Una noticia mínimamente sensata después de meses de incertidumbre e impunidad. Manuela Camacho lo contó entre lágrimas en un en vivo en su cuenta de Instagram. El Poder Judicial inicialmente había tomado la estúpida decisión de ordenar prisión suspendida para el acosador, que se llama Yalmar Lainez Sánchez, pero hace unos días la revocó y ordenó prisión efectiva por 5 años. Esta medida fue tomada luego de que Lainez continuara amenazando y acosando a Manuela y otras periodistas a pesar de haber sido procesado. A pesar del alivio inicial, Manuela también habló del maltrato que sigue recibiendo por parte de las autoridades, quienes impidieron que ella o su abogada asistieran a la audiencia, la cual tampoco fue transmitida por Justicia TV. Ella se enteró, como el resto de nosotros, a través de la cuenta de Twitter del Poder Judicial. El tipo hasta había amenazado a la jueza, por el amor de Dios. La condena de 5 años que recibió Yalmar Lainez Sánchez no responde a la denuncia original por acoso sexual de Manuela o de las otras víctimas, sino por incumplir las
nuevas normas que el Poder Judicial había dictaminado para su prisión suspendida. Uno más de la infinita lista de ejemplos de lo poco que le importa la seguridad de las mujeres a nuestro sistema de justicia. Ahora encuéntrenlo, captúrenlo y métanlo preso, pero de una maldita vez. Vamos a un último corte y volvemos con una disputa legal histórica. Estados Unidos discute qué hacer para romper el monopolio de Google en las plataformas de búsqueda. Volvemos. Anuncia en La Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza, y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros, y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y suscríbete al canal. También puedes apoyarnos por Yape al QR que está en pantalla. Yapea que pronto te presento a los nuevos jales de La Contra. Cerramos. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es histórico. Luego de que un juez determinara que Google es un monopolio y que además ha actuado ilegalmente para mantenerse como tal, ahora se discute cómo romperlo. Una opción, según fuentes del New York Times, es obligarlo a deshacerse de algunas de sus unidades de negocio, como el navegador Chrome o el sistema operativo para smartphones Android. Este, claro, sería el camino más duro. Los funcionarios del Departamento de Justicia gringo también están evaluando pedir medidas menos tajantes, como obligar a Google a que ponga la data que recopila de los usuarios al servicio de sus competidores, que vendrían a ser buscadores que seguro nunca han usado como Bing o DuckDuckGo, o también que se le obligue a rescindir sus convenios para hacer el buscador predefinido de distintos dispositivos. Uno de ellos es el iPhone, por ejemplo. Desde hace años que Alphabet, la matriz de Google, le paga anualmente una brutalidad de plata a Apple para que lo ponga como el buscador predefinido en sus dispositivos. Según Bloomberg, en 2022 le pagó $20.000 millones. Claro, si a eso le sumamos que también es el predefinido en Android, vamos entendiendo por qué la justicia gringa ve aquí un monopolio ilegal. Es que realmente todos usamos Google como predefinido, o alguien aquí usa Bing. Cuénteme, por favor, para saber qué tienen en la cabeza. A inicios de agosto, el juez Amit Mehta dictaminó que Google era un monopolio y que había actuado ilegalmente a lo largo de los años para impedir la competencia. Lo que hace un monopolio, ya saben. Y eso ha sido una decisión histórica para la justicia norteamericana. El último fallo semejante se remonta al año 2000. Fue contra Microsoft. Fue suavizado en segunda instancia, pero hizo que la firma de Bill Gates tuviera que comportarse y posibilitó precisamente el surgimiento de otros gigantes tecnológicos como Google. Estados Unidos es un país que se preocupa medianamente por romper sus monopolios. No estoy diciendo que no los tenga, no estoy diciendo que sea la panacea, pero tiene una historia plagada de fallos que sientan precedentes, como el del Standard Oil de inicios del siglo pasado, que si les interesa se los cuento en otro episodio. Pero el caso es que lo hacen porque romper monopolios, oligopolios y sancionar prácticas anticompetitivas es la única forma de preservar la legitimidad del sistema. La economía de mercado funciona para la gente cuando se regulan sus fallos. Quizás en Perú deberíamos aprender un poquito de este tipo de decisiones radicales. Podemos empezar a soñar, por ejemplo, con romper el monopolio de Bacus en el mercado cervecero, obligándole a vender algunas de sus marcas, o Intercorp a separar parte de su negocio de farmacias. ¿Por qué no? Se llama decisión, el Congreso tendría que crear la figura. Vuelvo a preguntar, ¿por qué no? ¿Acaso Estados Unidos es un país contrario al desarrollo empresarial? Suena bastante estúpido plantearlo así, ¿no creen? En fin, todavía hay largo trecho por delante para definir qué va a pasar con Google. Una posibilidad es que el fallo del juez Mehta sea suavizado o hasta revocado en segunda instancia, que Alphabet ya dejó claro que va a apelar. Pero otra es que finalmente se rompe el monopolio con alguna de las medidas que les dije al inicio. Les seguiremos contando. Ya, y la payasada de hoy es que Fiorella Molinelli ha anunciado que PPK se ha unido a su partido para mejorar lo hecho en su gobierno de hace un lustro. ¿Será que se van a arrodillar mejor ante la oposición esta vez? Digo, que mucho más que las postales haciendo yoga frente al palacio y un caos político interminable como que no nos dejaron. Ya saben, se viene Da Choquehuanca Crew parte 2. Que se cuiden los malditos. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y mañana vuelvo a Ouke, señores, por Dios. Ya les contaremos detalles de lo que se viene con la Rorro. Chau.